Buenos días con todos los presentes. Les saluda la abogada Denise Domínguez Carpio, secretaria de esta Unidad Judicial Civil del Cantón Tulcán en la provincia de Carchi, con número 2023-0090-00592. Señora jueza, muy buenos días. Se va a comenzar a grabar la reinstalación de la audiencia única dentro del proceso ejecutivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 del Código Orgánico General de Procesos. Muy buenos días a las partes presentes en esta audiencia única. Me presento, soy la abogada Natalie Murillo Caicedo, jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Tulcán, provincia de Carchi. Señora secretaria, conforme a lo que dispone el artículo 79, inciso segundo del Código Orgánico General de Procesos, sírvase certificar si nos encontramos en el día y hora señalados para que se lleve a cabo esta audiencia, si las partes procesales indispensables están presentes y si los medios electrónicos se encuentran operativos. Encontrándonos dentro del día 17 de junio del 2025 a las 8:28 de la mañana, fecha y hora señalada para la audiencia en la presente causa 2023-005992, en la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Tulcán, provincia del Carchi, se declara instalada la audiencia correspondiente al proceso de reclamo por letra de cambio. Se encuentran presentes las partes procesales. Por la parte actora, comparece la señora Lorena del Pilar Gordón Fuel en calidad de demandante, acompañada de su abogado defensor, Cristian Gómez, y el doctor Ángelo Aguirre en calidad de procurador judicial del demandado, quien ha sido debidamente citado mediante publicaciones según el artículo 56 del COGED. Se declara, se deja en constancia en acta este proceso que fue legalmente sorteado y radicado en una judicatura en fecha 17 de junio del 2025, y que la demanda fue calificada y admitida a trámite en la fase ejecutiva, conforme a lo establecido en la ley. Hasta aquí lo solicitado, señora jueza. Muchas gracias. Siendo el día y hora señalada, se declara instalada la audiencia única dentro del proceso número 4333-2023-00592, seguido por el abogado de la parte actora, el señor Cristian Gómez, contra la parte demandada por su abogado Ángelo Aguirre. Por cobro de la letra de cambio, antes de continuar, se les recuerda que en esta audiencia se deben observar los principios del debido proceso conforme lo dispuesto en el artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 254 de la Ley Orgánica de la Función Judicial. Por ello, se les solicita a las partes actora y demandada que expongan sus argumentos de manera clara, precisa y sin divagar, para que podamos llegar a una resolución que respete los derechos de todas las partes involucradas. El orden en esta audiencia será el siguiente. Primero, la parte actora tendrá la oportunidad de exponer sus alegatos iniciales y su interpretación de los hechos y el derecho aplicable presentado en las pruebas que considere pertinentes. Posteriormente, la parte demandada podrá ejercer su derecho a defensa y exponer sus argumentos y pruebas contra el recurso planteado. Una vez que ambas partes hayan presentado sus alegatos, procederemos a escuchar las pruebas testimoniales y documentales que hayan ofrecido, y si es el caso, se dará paso a la valoración de las pruebas presentadas. Finalmente, cada parte tendrá la oportunidad de presentar su alegato final para luego proceder a la deliberación y resolución del tribunal. Con relación a la etapa de saneamiento y en el auto de aceptación a trámite, se dispuso a citar a la parte demandada, garantizando su derecho a la defensa, que se encuentran consagrados en los literales A, B y C del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Pregunto a las partes procesales si existen vicios de procedimientos u omisiones de solemnidades sustanciales que afecten a la validez del proceso. En este momento cedo la palabra a la parte actora. Adelante, abogado, por favor. Buenos días, señora jueza, señora secretaria, abogada de la parte demandada. Soy el abogado Cristian Gómez con matrícula 0935348586 del Foro de Abogados. Representante de la parte actora, la señora Lorena del Pilar Gordón Fuel. Por nuestra parte, no hay omisiones ni vicios que puedan afectar el debido proceso, señora jueza.
Muchas gracias, abogado. Se le concede la palabra a la parte demandada. Buenos días, señora jueza, señora secretaria, abogado de la parte actora, público presente en la plataforma de Zoom. Soy el abogado Ángelo Aguirre Tomalá, con número de matrícula 0935856 del Foro de Abogados. En esta audiencia comparezco como defensor técnico del señor Clever Ramiro Aguilar con respecto a vicios y solemnidades que puedan afectar la validez de este proceso. No tengo nada que alegar, siendo usted, señora jueza, la autoridad competente de dar a conocer y resolver. Muchas gracias. No habiendo pronunciamientos sobre omisiones y vicios, se declara válido el proceso. Continuamos con la fijación de los puntos de debate. Se establece como punto de debate el siguiente: determinar la existencia de la obligación contenida en la letra de cambio por el valor de $6,400 que reclama la parte actora, más intereses y comisión, frente a la excepción de la parte demandada de título no ejecutivo. ¿Están de acuerdo las partes con este punto de debate? Si es así, por favor, iniciar con sus alegatos. Adelante, abogado de la parte actora. Señora jueza, la letra de cambio presentada en este juicio fue emitida y aceptada por el señor Clever Ramiro Aguilar Casanova el 21 de julio del 2019 por un valor de $6,400 a favor de mi representada. El documento cumple con todos los requisitos legales del artículo 114 del Código de Comercio y exigibles desde el 21 de julio del 2020. Solicitamos se declare ejecutiva la obligación y se ordene el pago del capital más los intereses legales y la comisión pactada. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. Tiene la palabra la parte demandada. Muchas gracias, señora jueza. Con su venia y con el debido respeto, procedo a exponer lo siguiente. Si bien es cierto, mi defendido no niega haber firmado una letra de cambio, pero se debe aclarar que fue hecha en una letra de cambio en blanco, por lo cual recibió $2,000 de los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, rechazamos rotundamente las pretensiones hechas por la parte actora, ya que el documento fue llenado unilateralmente sin autorización y no refleja la deuda verdadera, ya que esta actuación vulnera el artículo 114 del Código de Comercio, que establece que si una letra de cambio es firmada en blanco y después llenada sin el consentimiento de la otra parte, no puede constituirse como un título ejecutivo. Por lo tanto, señora jueza, solicito en estricto derecho se declare la letra como no ejecutiva y se rechace la demanda. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muy bien. Una vez fijado el punto de este debate, continuamos con la audiencia. Se les hace conocer que, conforme a lo establecido en el Código Orgánico General de Procesos, la conciliación se considera una herramienta fundamental para resolver conflictos de manera pacífica y eficiente, tal como se indica en el artículo 233 del mencionado código. Escucho a las partes procesales si es posible llegar a una conciliación. Tiene la palabra la parte actora. Gracias, señora jueza. Estamos dispuestos a conciliar si el demandado cancela los $6,400 de capital sin intereses. Es lo que puedo decir, señora jueza. Muy bien, abogado de la parte demandada. Gracias, señora jueza. He conversado con mi defendido y me ha manifestado que está dispuesto a cancelar la suma de $2,000 de los Estados Unidos de Norteamérica, la cual es la deuda real que efectiva y que contrajo en su momento. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Abogado de la parte actora, ¿qué dice usted a esta propuesta? No estamos dispuestos a recibir un monto menor, señora jueza. Por lo tanto, no estamos dispuestos a conciliar. Muchas gracias. No habiendo conciliación entre las partes, se declara fallida la conciliación y pasamos a la fase probatoria. Comenzamos con la presentación de las pruebas documentales y testimoniales que respaldan las posiciones de cada parte. Se procederá con la revisión de las pruebas presentadas por ambas partes. Tiene la palabra el abogado de la parte actora. Gracias, señora jueza. Presentamos como prueba la letra de cambio original que fue aceptada por el demandado. Se encuentra firmada, contiene el monto claro y fecha de vencimiento, el lugar de pago y el nombre del beneficiario. Aquí mi intervención, señora jueza.
¿La parte demandada tiene alguna objeción que hacer? No, señora jueza, ninguna. La parte demandada, se le concede la palabra para que presente sus pruebas. Señora jueza, solicito respetuosamente se llame a la señora Madeleine Banchón en calidad de parte actora para que rinda su declaración de parte conforme lo estipula el artículo 197 del Código General de Proceso. Se concede la solicitud. Señora Madeleine Banchón deberá rendir su declaración bajo juramento. Le recuerdo que debe responder con veracidad y conforme a los principios de la buena fe procesal. Levante la mano derecha. ¿Jura usted decir la verdad sobre los hechos en materia del presente proceso? Sí, juro, señora jueza. Queda usted advertida. Se le concede la palabra al abogado de la parte demandada para que proceda con el interrogatorio. Gracias, señora jueza. Permiso para hacerle las preguntas a la parte actora. Continúe, abogado. Tiene la palabra. Gracias, señora jueza. Buenos días, señora Madeleine Banchón. Le saluda el abogado Ángelo Aguirre Tomalá, defensor técnico de la parte demandada. Sírvase a responderme las siguientes preguntas. Y por favor, su mirada dirigida hacia la señora jueza. ¿Conoce usted al señor Clever Ramiro Aguilar? Sí, fue amigo de mi esposo. ¿Cuántos años específicamente le conoce? Hace 5 años atrás. ¿Quién llenó dicha letra de cambio? Llenaron los dos, tanto mi esposo como el amigo. ¿En qué fecha se firmó la letra de cambio? El 21 de junio del 2019. ¿Estaba el documento en blanco? No, lo llenaron juntos en mi casa y el caballero trajo la cédula y la firmaron en el instante. ¿De dónde obtuvo usted los $6,400 para prestarle? Vendimos un carro, Kia Picanto, con mi esposo y ese dinero teníamos en efectivo. ¿Cuál es su ocupación actual? Ama de casa, también vendo ropa de catálogo y mercadería colombiana. Gracias, señora Madeleine Banchón. Hasta aquí las preguntas, señora jueza. Gracias. Muchas gracias. El abogado de la parte actora desea realizar algún contrainterrogatorio. No, señora jueza. Muy bien. Se concede la palabra a las partes para que hagan su alegato final. Tiene la palabra la parte actora. Gracias, señora jueza. La prueba documental es contundente. El documento fue firmado, contiene todos los elementos de un título ejecutivo y no se ha probado ninguna alteración o falsedad. La deuda es clara, determinada y exigible. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias. Tiene la palabra la parte del abogado de la parte demandada. Muchas gracias, señora jueza, por concederme el uso de la palabra. Reiteramos que mi representado firmó una letra de cambio en blanco y que no refleja el monto real de la deuda, que fue apenas de $2,000. Además, la parte actora no ha podido demostrar que ha entregado dicha cantidad, por lo cual esto le impide considerar este documento como un título ejecutivo y fundamentándolo en el artículo 114 del Código de Comercio, solicitamos se rechace la demanda. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias, abogados. En el caso que se juzga, el demandado en su contestación a la demanda no propuso excepciones previas, pero propuso como excepción de fondo la contemplada en el numeral 1 del artículo 353 del Código Orgánico General de Procesos. Este título no es ejecutivo al respecto. Se concluye que el demandado no probó dicha excepción como ha sido analizado a lo largo de la presente sentencia, por lo cual se decide desecharla. En el presente caso, la parte actora ha justificado los fundamentos de su demanda, conforme lo determina el inciso primero del artículo 169 del COGEP. Por su parte, el demandado no ha justificado su excepción,
por lo expuesto, de conformidad con los principios constitucionales de tutela judicial efectiva, debido proceso y seguridad jurídica en base a las normas legales antes invocadas, a las pruebas practicadas, a la doctrina y jurisprudencia citadas, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se acepta la demanda y se dispone que el señor Clever Ramiro Aguilar cancele a la actora señora Lorena del Pilar Cordón la cantidad de $6.400 de los Estados Unidos de Norteamérica por concepto de capital adeudado por la letra de cambio, más los intereses a la tasa legal del 9.10% y recargo por mora desde su vencimiento. Esto es el 21 de junio del 2020. También se dispone cancelar la comisión de 1/6% del capital de conformidad con el artículo 166 del Código de Comercio, por cuanto por parte de esta juzgadora no se observa que se haya incurrido en las causales de los artículos 284 y 286 del Código Orgánico General de Procesos, ni se haya litigado en forma abusiva, maliciosa, temeraria o con deslealtad procesal. No se ordena el pago de costas ni honorarios de la defensa, sin prejuicio de las costas que se generan en la excepción de la presente sentencia. No se ha interpuesto un recurso alguno una vez notificada la sentencia oralmente. Señor secretario, ahora sírvase a indicar fecha y hora que se dictó la presente resolución. Señora jueza, siendo hoy 17 de junio del 2025 a las 11 horas, se dictó la siguiente resolución oral dentro de la causa 2023-00592. Una vez se han sustanciado todos los puntos y realizado la valoración de las pruebas presentadas, declaro finalizada la audiencia. La resolución debidamente motivada será notificada a los casilleros judiciales y correos electrónicos de las partes. Muchas gracias por su atención. Notifíquese y cúmplase.